Buenas tardes. Hoy vamos a ver un sistema que es poco conocido, llamado sistema supresor de explosiones. Es un sistema que normalmente se usa precisamente para abortar explosiones en curso, especialmente cuando hablamos de polvos combustibles. Donde más se aplica es ahí. En general los polvos combustibles, los polvos inflamables, los polvos explosivos, son muy complicados de manejar, y cuando se produce un principio de explosión, esta se desarrolla, se expande de forma tal que produce una destrucción bastante importante, especialmente en aquellas estructuras que le ofrecen resistencia. Nosotros vamos a ver que hay una forma de controlarlo, que hay una forma de detener esa explosión a través de estos sistemas supresores de explosión. Aquí vemos algunas noticias de grandes explosiones que se han producido en empresas especialmente cerealeras, empresas donde el polvo puede aparecer en muchas formas diferentes. Cuando nosotros hablamos de sistemas supresores de explosión, podemos definir de alguna manera una tecnología que es un sistema que permite abortar un proceso de explosión en curso de desarrollo. Es decir, cuando está aumentando la presión, a través de este sistema se puede abortar esa explosión sin que llegue a producir daño. Dadas las condiciones por las cuales se enciende una sustancia en polvo que pueda formar una mezcla explosiva, al producirse el inicio de la explosión, la explosión comienza a extenderse por tuberías, recipientes, cualquier elemento o cualquier equipo donde el polvo esté asentado, se levanta, produce un frente de llama. Ese frente de llama levanta y suspende el polvo que está por delante de él y sigue explotando como una especie de cadena de explosiones, hasta que encuentra algo que sea más o menos rígido y lo destruye. El sistema es capaz de detectar el frente de llama o el aumento brusco de presión en milésimas de segundo. Ahí está el secreto, o radica el secreto del sistema. Hay una central que analiza los datos y produce el disparo de agentes extintores al paso del frente de llama, lo cual aborta el proceso de combustión y evita la destrucción de los equipos. Genéricamente se lo llama sistema supresor de explosiones. No hay otro tipo de sistema que funcione de esta manera. Si nosotros pudiéramos representarlo en una curva, y podríamos hacer dos ejes, uno de tiempo y otro de presión, o de aumento de presión, un sistema funciona normalmente hasta que se produce la explosión o el encendido. La explosión aumenta su velocidad y su potencia en tiempo, y aquí estamos hablando de milésimas de segundo, hasta llegar a una presión máxima y luego comienza a decaer. En este proceso, si nosotros no abortamos la explosión, va a destruir todo lo que encuentre a su paso. El sistema supresor lo que hace es detectar ese frente de llama o aumento de presión que está empezando a acelerarse, y inyecta un agente extintor que lo que hace es sencillamente apagar la llama y bajar la velocidad de la combustión a presiones, hasta volverla a presiones normales, sin que llegue a destruir absolutamente nada. Este es el principio de funcionamiento de lo que sería un sistema supresor de explosiones. Cuando nosotros hablamos de productos que puedan explotar, estamos hablando de elementos que en general están muy particulados. Cuanto más particulados están, más fácilmente tienen posibilidad de prenderse. Dentro de lo que son sistemas de partículas, podemos encontrarnos con nieblas, aerosoles, hollín, humos, nieblas, vapores, cenizas. Y polvo. Lo que vamos a analizar aquí son explosiones de polvo, principalmente explosiones de polvo, aunque esto tiene algunas otras aplicaciones que puedan ser redundantes. El sistema supresor de explosiones está regulado o está reglamentado en la norma NFPA 654, que es el estándar para la prevención de explosiones de polvo durante la manufactura, proceso y movimiento de sólidos particulados combustibles. Ese es el estándar más importante que hay, y es el que nos da la mejor información posible sobre este
equipo o este equipamiento que prácticamente se usa en muchísimos lugares del mundo y que esa norma, la NFPA 654, define algunos parámetros que son muy concretos. Habla de polvo combustible a un sólido combustible particulado que presenta un peligro de incendio o deflagración, después vamos a ver la diferencia, cuando se encuentra suspendido en el aire o en algún otro medio oxidante durante un intervalo de concentraciones, independientemente del tamaño o de la forma de la partícula. Después vamos a ver que el tamaño y la forma también inciden en la facilidad o no en la cual un polvo puede prenderse. Cuando hablamos de un sólido combustible particulado, estamos hablando de cualquier material sólido combustible compuesto de partículas o piezas distintas. Cuando habla de piezas distintas está diciendo granitos más grandes o más chicos, independientemente de su tamaño, forma o composición química. Y aparece una tercera definición que es lo que se llama mezcla híbrida, que es una mezcla de gas inflamable, ya sea con polvo combustible o con una niebla de combustible. Estas son algunas definiciones que da la NFPA y que nos sirven como para ir entendiendo el proceso. Cuando hablamos de polvo o combustible, estamos hablando en general de un particulado muy pequeño, de menos de 420 micrones, que cuando está disperso en el aire tiene la capacidad de prenderse, de incendiarse bajo ciertas condiciones. La NFPA define ese polvo combustible como un particulado sólido que presenta un riesgo de fuego o deflagración, cuando está suspendido en aire o en otro medio oxidante, o varias concentraciones independientes de tamaño o forma. La NFPA da algunas pautas respecto de lo que pueden ser, por ejemplo, los elementos que pueden encender un tipo de estas mezclas, que habla principalmente de lo que son sistemas eléctricos de equipos y luminarias, electricidad estática, incluyendo la conexión de los equipos a tierra, y la posibilidad de control de llamas y chispas, que se pueden producir por un montón de razones diferentes. Una situación de riesgo, aquí nos muestra un ejemplo, sería las luminarias de un lugar donde hay mucho polvo, que están cubiertas de polvo, los cables están cubiertos de polvo, y aquí cualquier chispa que se produzca en esa lámpara me podría generar una explosión. Lo que establece la NFPA o recomienda es el control del polvo, donde lo que se busca es minimizar el escape de polvo que pueda fugar de equipos de proceso, sistemas de ventilación, voladura por una cinta transportadora, polvo en cangilones, es decir, se trata de que el polvo quede confinado, que no escape, que no se acumule, tratando de utilizar sistemas de colección de polvo, que en ese caso trabajan en general como vacío, y utilizar superficies de trabajo que reduzcan la acumulación de polvo y faciliten la limpieza. Esto para mantener estándares de limpieza más o menos razonables en ambientes que son pulverulentos, donde la acumulación de polvo es bastante usual. El código NFPA 654 dice que la carga manual de material desde recipientes intermedios no está permitido, porque en ese momento se genera una gran cantidad de polvo que vuela, y ahí podría darse una mezcla ideal como para que esa mezcla se encienda. También la NFPA recomienda inspeccionar y limpiar los residuos de polvo a intervalos regulares, en áreas abiertas y en zonas ocultas. Las zonas ocultas son aquellas que normalmente no se visitan. Una zona oculta, por ejemplo, es la superficie de las vigas que están cerca del techo o sobre las paredes, que normalmente no se inspeccionan. Y ahí es donde se acumula polvo suficiente como para que, producido en encendido, pueda repartirse y propagarse rápidamente ese fenómeno de explosión. Cuando hablamos de partícula sólida combustible, estamos hablando de cualquier material combustible sólido, compuesto de partículas o pedazos diferentes, más allá de su tamaño, de su forma o de su composición química. Ahí podemos incluir todo tipo de polvos combustibles, polvillo de carbón, fibras, hojuelas, por ejemplo, en la molienda del té o de la yerba mate o de alguna hierba de ese tipo, el orégano, se me ocurre, pequeños fragmentos de materiales que puedan estar flotando, trozos pequeños o mezcla de cualquiera de los anteriores. Es decir, esto incluye muchísimas cosas que en la industria son bastante más frecuentes de lo que uno
supone. Un fenómeno bastante complicado de controlar es lo que se llama la dispersión, que es el efecto de mover la nube de polvo de un lugar a otro, y que puede ocurrir por procesos mecánicos como el transporte, la ventilación, la vibración, la limpieza inadecuada, el secado de un líquido que se transforma en polvo, o la dispersión que se produce por causa de una explosión primaria que levanta el polvo en el resto de la instalación. Ahora vamos a ver cuáles son ese fenómeno. Hay una palabra que es el confinamiento, que es cuando el fuego o la explosión se da en un ámbito cerrado, y cuando se produce un cambio rápido en temperatura en la combustión de ese polvo, que produce o genera un cambio acelerado de presión, es decir, un aumento de presión muy violento, y donde esa presión u onda expansiva puede ser más o menos destructiva dependiendo de la magnitud de la explosión y de cuán cerrada es la estructura. Cuanto más resistencia le oponga la estructura, más potencia puede tomar la explosión. Ahí vamos a ver después algunos ejemplos donde vamos a ver, por ejemplo, silos de hormigón que se destruyen totalmente en una explosión de polvo. Una de las formas de estas explosiones de polvo es lo que se llama una deflagración. En una deflagración, la llama que se prende dentro de un ducto o en algún ambiente donde haya mucho polvo, esa llama avanza según se va consumiendo el material y crea un frente de fuego y de presión que normalmente lo que hace es avanzar. En el caso de un ducto, nosotros podríamos asemejarla a lo que es la explosión o el rebufo de un cañón, es decir, cuando la pólvora explota, pasa a gran velocidad por dentro de ese tubo del cañón, y el efecto que produce de empujar la bala es exactamente el mismo efecto que se produciría en la explosión de polvo. La única diferencia es que ahí no hay una bala, sino que lo que avanza es el frente de llama y va quemando todo el polvo que encuentra a su paso. Ese fenómeno, cuando toma una velocidad mayor a la velocidad del sonido, se llama detonación, que es la propagación donde la combustión avanza más rápido que la velocidad del sonido, y en general genera un efecto audible. Estas detonaciones tienen una altísima velocidad, son muy difíciles de controlar una vez que comienzan. Por eso, en el tema de los polvos combustibles y los polvos que están flotando, lo más importante es la prevención. En una detonación lo que nosotros vamos a tener es un aumento de presión donde una cantidad de polvo se levanta y se esparce, en este caso en el aire, y una milésima de segundo después, por alguna razón que puede ser una chispa de electricidad estática, un clavo que está dentro del sistema que se ha movido, una chispa de alguna naturaleza, se prende y genera un gran frente de llama que tiene una velocidad mayor a la del sonido. Por eso se lo denomina como detonación. En general, cuando nosotros hablamos de explosión de polvos, tenemos que ver que es el resultado de combinar algunos factores. Una fuente de calor, en este caso hablamos de fuego, una dispersión del material particulado, cuando ese material está flotando en el aire y hay una cierta concentración, y una estructura más o menos cerrada. Cuando la combustión de ese polvo se produce a alta velocidad y dentro de un espacio confinado, que puede ser un recipiente, una tubería, un algo donde ese polvo está flotando, la combinación de estos tres elementos produce una explosión. Esa explosión puede destruir severamente equipos e instalaciones. En el caso de fuegos y explosiones de polvo combustible se tienen que dar 5 factores. Nosotros recordamos la explicación del triángulo, del tetraedro. Bueno, aquí aparece una serie de factores que tienen que combinarse para que se genere una explosión de polvo. Esos elementos son un polvo combustible, un oxidante, que es el aire ambiente y eventualmente puede ser oxígeno, una fuente de ignición, un fenómeno de dispersión, es decir, el polvo flotando en una determinada concentración en el aire,
y un confinamiento. Cuando estas 5 cosas se combinan o se juntan en un recipiente, ahí es donde se produce la explosión y posterior fuego o incendio de ese material combustible. De todas maneras, aquí hay 2 o 3 cosas que son más, que, digamos, que ayudan al fenómeno. Uno es la fuente de ignición, sin la cual raramente va a comenzar, y otro es el tipo de combustible, es decir, que el tipo de polvo. Vamos a ver que los polvos no todos tienen la misma capacidad de explosión o la misma peligrosidad. Eso puede hacer variar la posibilidad, la probabilidad de que ese fenómeno explosivo se produzca. Entonces, ahí se tienen que dar, como ustedes ven, no menos de 5 condiciones diferentes para que esto se produzca.